Nunca imaginé que aquel paseo al centro comercial con mis hijos terminaría por romper mi alma en pedazos. Me llamo Mariana, y durante años fui la esposa silenciosa de un hombre que construyó un imperio con mis sacrificios. Cuando lo conocí, apenas tenía un pequeño taller, y yo trabajaba en 2 sitios distintos para poder ayudarlo. Comíamos arroz con huevo, y soñábamos con tener una casa propia. Yo creía que el amor bastaba. Con el tiempo, su taller creció, se convirtió en una empresa, luego en una cadena de negocios, y finalmente en una fortuna. Todo el mundo lo llamaba el millonario del pueblo. Pero conmigo, en casa, todo cambió. Cada logro lo alejaba más de nosotros. Ya no quería salir en familia, ya no me abrazaba como antes, ya no jugaba con los niños, solo reuniones, viajes, llamadas secretas y silencios cada vez más largos. Ese día, salimos con mis hijos, Camila y Bruno, al centro comercial. Quería distraerlos, comprarles un helado, olvidar por unas horas las miradas vacías de su padre en casa. ¿Te está gustando la historia? Deja tu me gusta y suscríbete al canal. Ahora sí, te dejo ver el video. Pero entonces, al cruzar el pasillo del restaurante más lujoso del lugar, mi mundo se detuvo. Vi a mi esposo, abrazando a una mujer joven, hermosa, risueña, como él solía ser conmigo. Ella lo tocaba como si le perteneciera, y él sonreía, como hacía años, no lo veía sonreír. Se inclinó hacia ella y la besó, sin darse cuenta de que, a escasos metros, su esposa y sus hijos lo estaban viendo todo. Camila, con apenas 7 años, me tiró del vestido y preguntó en voz baja: «Mamá, ¿por qué papá está besando a otra señora?» No pude responder. Sentí que la tierra se abría bajo mis pies. Bruno, mayor, se quedó paralizado. Me miró con ojos que nunca olvidaré. Y en ese momento, entendí que el dolor que yo sentía no era solo mío. Mis hijos también estaban viendo cómo su mundo se partía en 2. Me quedé ahí, congelada, como si el tiempo se hubiese detenido. Quería correr, gritar, llorar, pero mis piernas no respondían. La imagen de él acariciándole el cabello a esa mujer mientras ella reía como si el mundo fuera perfecto, me dejó sin aliento. ¿En qué momento dejó de amarme? ¿En qué punto me convertí en invisible para él? Bruno, siempre más protector, tomó a Camila de la mano y me susurró: «Vamos, mamá, no tienes que ver esto». Su voz temblaba, pero no dejó caer ni una lágrima. Yo sí. Las lágrimas me escurrían por el rostro, sin que pudiera detenerlas. Nos fuimos. Caminamos por el centro comercial con el alma arrastrando el peso de una traición pública. Entramos al estacionamiento sin decir una palabra, y al llegar al coche, Camila soltó: «¿Ya no somos su familia?». Esa frase me atravesó como un cuchillo. ¿Qué le respondes a una niña que acaba de ver a su papá traicionar a su mamá? Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en la sala, viendo fotos viejas. Él con su overol, yo con mi uniforme de mesera, los niños pequeños, nuestras navidades sencillas. Recordé cada comida que me salté, para que él tuviera gasolina para entregar sus pedidos. Cada noche que trabajé hasta tarde para pagar el alquiler mientras él soñaba en grande. Y ahora, que lo logró, parecía que lo único que quería era borrar todo rastro de lo que fuimos. Cuando llegó a casa, ya de madrugada, ni siquiera parecía nervioso. Solo dijo que había estado en una reunión larga. Lo miré directo a los ojos, buscando una señal de arrepentimiento, de miedo, de culpa, pero no había nada. Nada. Y entonces supe que la herida ya estaba abierta, y lo que viniera después sería aún más doloroso. A la mañana siguiente, él se comportó como si nada hubiera pasado. Se sentó a desayunar, leyó el periódico, preguntó a los niños por la escuela, mientras yo lo miraba en silencio, como si fuera un extraño ocupando el cuerpo del hombre que una vez amé. Camila no quiso salir de su cuarto. Bruno apenas probó su comida. Yo hervía por dentro. Pero sabía que no podía explotar frente a mis hijos. Tenía que protegerlos, darles un poco de estabilidad dentro de aquel caos. Cuando él salió, les dije la verdad, al menos la parte que podía decirles sin romperles aún más el corazón. Papá está pasando por algo confuso. Pero ustedes no tienen la culpa.
Y yo los amo más que nunca. Bruno asintió sin hablar. Camila se lanzó a mis brazos y lloró en silencio. Esa tarde, tomé una decisión. Fui al despacho de un abogado con los pocos ahorros que aún conservaba. No podía seguir fingiendo. No podía permitir que mis hijos crecieran viendo a su madre ser pisoteada. Quería respuesta sí, pero más aún, necesitaba dignidad. Al llegar a casa, encontré su coche estacionado. El corazón me palpitó con fuerza. Entré, y ahí estaban él y ella, en mi cocina, la misma donde yo preparé cientos de cenas, donde mis hijos aprendieron a leer sentados en la mesa. Él la había llevado allí. Me miró sin inmutarse, como si yo no tuviera derecho a estar molesta. Ella va a estar viniendo más seguido. Es parte de mi vida, ahora dijo. Yo no podía creerlo. No solo no se arrepentía, sino que había cruzado todos los límites. Invadir mi hogar, nuestro espacio, era la estocada final. ¿Delante de tus hijos?, le pregunté, conteniendo las lágrimas. Ellos se acostumbrarán, respondió, frío. Y entonces supe que aquel hombre ya no existía para mí. No supe cómo logré mantenerme en pie. Mi interior gritaba, temblaba, ardía, pero por fuera me vi serena. No iba a darle el placer de verme destruida. Tomé a mis hijos de la mano, y sin pronunciar una palabra, salimos de la casa que yo misma había hecho un hogar durante años. Esa noche dormimos los tres en el pequeño departamento de mi hermana. No era lujoso ni cómodo, pero tenía algo que ya no existía en nuestra antigua casa. Paz. Camila durmió abrazada a mí, como cuando era bebé. Bruno, con la mirada firme, parecía haber envejecido 5 años en un solo día. En los días siguientes, el escándalo comenzó a correrse. En un pueblo como el nuestro, donde todos se conocen, una traición así no pasa desapercibida. Algunas personas se acercaron a mostrarme apoyo. Otras, hipócritas, fingían sorpresa mientras ya sabían de su aventura desde hacía tiempo. Yo solo caminaba con la cabeza en alto, sin responder a los rumores. Él intentó justificar lo injustificable. Me llamó, me dejó mensajes, diciendo que las cosas no eran como parecían, que me estaba adelantando. Pero yo ya no necesitaba más palabras. Había visto con mis propios ojos cómo trataba a esa mujer, la forma en que la miraba, cómo se reía con ella. Era la misma forma en que alguna vez me miró a mí. Cuando llegó la primera cita legal, fue como un espejo roto. Cada frase del abogado, cada documento firmado, confirmaba que aquel hombre que un día me prometió amor eterno ya no existía. Solo quedaba el millonario egoísta, incapaz de ver más allá de su deseo. Pero mientras él se sumía en su mundo de apariencias, yo empecé a reconstruirme. Mis hijos me necesitaban fuerte, y por ellos me convertí en una mujer nueva. Poco a poco, volví a tomar las riendas de mi vida. Conseguí un trabajo en una cafetería del centro. No era mucho, pero me permitía cubrir los gastos básicos. Me levantaba antes del amanecer, preparaba el desayuno para los niños, y salía con la frente en alto. Cada día era una batalla, pero también una pequeña victoria. Bruno empezó a ayudarme después de clases. Lavaba los platos, cuidaba a su hermana, hacía sus tareas sin quejarse. Su madurez me conmovía y me rompía el alma a la vez. Nadie debería crecer tan rápido por culpa del egoísmo de un padre. Camila, aunque más pequeña, dibujaba corazones con 3 personas dentro. Ella, su hermano y yo. A veces los colgaba en la pared con cinta adhesiva, como si intentara reconstruir nuestra familia con papel y crayones. Un día, mientras limpiaba mesas, lo vi entrar. Él, solo, sin su amante. Me buscó con la mirada y se acercó. El corazón me latía con fuerza, pero mantuve mi compostura. «Podemos hablar», me dijo en voz baja. «¿Hablar de qué?», respondí sin mirarlo. «No todo fue como tú crees. Estoy confundido. Ella no es lo que pensaba». Me limité a escuchar. No porque creyera en sus palabras, sino porque quería oírlas de su boca. Quería entender cómo alguien podía destruir tanto en nombre de un capricho. «Mariana, extraño a los niños. Extraño lo que teníamos. Creo que cometí un error». La rabia me subió por el pecho, pero esta vez no grité. Lo miré fijamente y dije, «Tus hijos no son un mueble que puedes dejar
y luego venir a recoger cuando te arrepientes. Ellos vieron todo, lo escucharon todo, y yo ya no soy la misma. Él bajó la mirada. Por primera vez en años, parecía sincero. Pero la sinceridad, cuando llega demasiado tarde, no reconstruye lo que se rompió. Después de aquella conversación, él empezó a aparecer más seguido. Llevaba regalos, intentaba visitar a los niños en la escuela, llamaba por las noches diciendo que quería enmendar las cosas. Pero no se trataba solo de querer. Había heridas que no se curan con juguetes caros ni palabras bonitas. Bruno no quería verlo. Cada vez que su padre llegaba, se encerraba en su cuarto. Camila, en cambio, corría hacia él. Pero luego regresaba confundida, preguntando por qué papá ya no vivía con nosotros. Sus ojos pequeños cargaban preguntas demasiado grandes. Yo seguía trabajando, construyendo, avanzando. La cafetería pronto me ofreció más horas y empecé a capacitarme para abrir mi propio pequeño local. Mis ahorros crecían despacio, pero con esfuerzo. No necesitaba lujos, solo dignidad. Un domingo, mientras organizaba la ropa de los niños, escuché golpes en la puerta. Era él. Solo, con el rostro demacrado, ojeras profundas y una expresión que no conocía: culpa. Me dejó fue lo único que dijo. Lo invité a pasar, por respeto a lo que una vez fuimos. Se sentó en el sillón donde solía contar cuentos a nuestros hijos. Miraba el suelo, con las manos temblorosas. Me habló de soledad, de vacíos, de errores. Me dijo que lo había perdido todo, incluso a sí mismo. Y luego, algo inesperado. No vengo a pedir que volvamos. Sé que no merezco eso. Solo quiero que me perdones, aunque sea por los niños. Quiero ser mejor padre, aunque no pueda ser mejor esposo. Lo miré largo rato. Y por primera vez, sentí lástima. No por él, sino por el hombre que alguna vez fue. Aquel que soñaba conmigo, con nuestra casa, con un futuro juntos, y aunque no olvidaba, supe que perdonar era la única manera de liberarme por completo. Perdonarlo no fue un acto de debilidad, fue un acto de amor, no hacia él, sino hacia mí misma y hacia mis hijos. El rencor solo nos encadena al pasado, y yo necesitaba seguir adelante, aunque las cicatrices siguieran allí. Poco a poco, él empezó a asistir a las reuniones escolares, a acompañar a Bruno en sus partidos, a leerle cuentos a Camila cuando ella se lo pedía. No lo hacía por obligación, lo hacía con una humildad que nunca le había visto. Se mantenía al margen, sin intentar ocupar un lugar que ya no le pertenecía. Una tarde, mientras preparaba café en la cocina, Bruno se acercó. Tenía sus manos en los bolsillos y su mirada clavada en el suelo. ¿Tú lo perdonaste, mamá? Me tomó unos segundos responder. Lo estoy intentando, hijo. No por él, por nosotros. Bruno asintió. Se notaba que esa respuesta le dio un poco de paz. Tal vez dentro de él, también estaba cansado de cargar con ese enojo. Con el tiempo, aprendimos a convivir con la herida. No se cerró del todo, pero dejó de sangrar. Yo seguí construyendo mi nuevo negocio, una pequeña panadería con mesas de madera y olor a hogar. Bruno me ayudaba después del colegio, y Camila saludaba a los clientes con una sonrisa que derretía corazones. Una mañana, él llegó con una caja de madera. Dentro estaban todas nuestras fotos antiguas. Yo las había tirado cuando me fui, y no supe que él las había guardado. Me las entregó en silencio, como quien devuelve algo que no debió tomar. Gracias por no dejar que los niños me odien, dijo. Yo no hice eso, le respondí. Ellos te dieron otra oportunidad por su cuenta. Porque, a pesar de todo, te aman. Sus ojos se humedecieron, pero no lloró. Ya no era el millonario orgulloso. Era solo un hombre intentando recomenzar. Pasaron los meses, y aunque nuestras vidas siguieron caminos distintos, logramos construir algo que parecía imposible: respeto. Él seguía teniendo comodidades, pero ya no presumía nada. Iba al parque con los niños, ayudaba en tareas, y me preguntaba si necesitaba algo, sin imponer ni invadir. Por primera vez, parecía entender lo que significaba estar presente. Un día, Camila me abrazó y me dijo bajito al oído: «Papá ya no me da miedo, ya no lo veo enojado». Ese fue mi mayor alivio.
No necesitaba que lo adoraran, solo quería que no lo temieran, que pudieran verlo como un ser humano. Imperfecto, sí, pero capaz de mejorar. Bruno comenzó a hablar con él más seguido. A veces discutían de fútbol o de computadoras. Yo los escuchaba desde la cocina y sonreía en silencio. No porque todo estuviera solucionado, sino porque, al menos, estábamos avanzando. Un sábado cualquiera, abrimos la panadería oficialmente. Los vecinos llegaron con flores, dulces, abrazos. Entre ellos apareció él, con una sonrisa discreta, llevando a los niños de la mano. Me entregó un pequeño sobre. No es caridad, dijo. Es inversión. Quiero que tengas el local que soñaste, ese que un día imaginamos juntos. Lo rechacé al principio, pero luego entendí. No era dinero. Era su forma de enmendar algo que el tiempo no pudo borrar. Acepté, con una condición: que todo quedara a nombre de los niños. Él solo asintió. Hoy, mi panadería florece. No por la ayuda económica, sino por todo lo que superamos. Por la fuerza que descubrimos en medio del dolor. Por la fe que renació cuando parecía perdida. Y cuando veo a mis hijos correr entre las mesas, riendo, libres, sé que tomé la decisión correcta. No me quedé donde me rompieron, pero tampoco me aferré al odio. A veces, la vida no te da finales felices, pero te da nuevos comienzos que valen cada lágrima. Si llegaste hasta este punto del video, gracias, porque eso me dice que algo de esta historia tocó tu corazón, igual que tocó el mío. Y si te hizo pensar, sentir o recordar algo importante, entonces este canal es para ti. Aquí no solo contamos historias, aquí buscamos entendernos. Suscribirte no cuesta nada, pero puede hacer una gran diferencia para ti y para que sigamos trayendo más contenido real, humano y con propósito. Así que si te gustó, dale a suscribirte y activa la campanita. Yo te espero en la próxima historia, porque aún quedan muchas por contar. Gracias por ser parte de esta.